Las luces de Hollywood no parpadean por casualidad. Esta vez, el brillo se apagó para un rostro que todos reconocen, aunque pocos conocen de verdad. Clifton Powell, el hombre que hizo reír al mundo en Friday y que conmovió corazones en Ray, acaba de escuchar su sentencia final. No en una sala de cine, sino en la vida real. Las noticias llegaron como un trueno. La decisión del tribunal es definitiva. Ningún recurso, ningún giro de guión. El nombre de Powell, que durante décadas significó talento, trabajo duro y perseverancia, ahora aparece entre sombras y titulares cargados de duda. ¿Es este el final de una carrera construida con sudor y esperanza, o apenas el comienzo de una verdad más oscura que Hollywood nunca quiso mostrar? En las calles de Washington, donde nació, su historia comenzó entre carencias y sueños imposibles. En los sets de Los Ángeles encontró una segunda vida, pero la fama, como un espejo roto, refleja tanto el éxito como las grietas. Hoy, la pregunta resuena desde México hasta Los Ángeles. ¿Ha perdido Hollywood a Clifton Powell o acaba de revelar lo que siempre quiso ocultar? Antes de los reflectores y las alfombras rojas, hubo una infancia marcada por la pérdida y la supervivencia. Clifton Powell nació en el sureste de Washington, D.C., un barrio donde las sirenas eran más comunes que los sueños. Tenía apenas 4 años cuando su madre murió, y aquel vacío lo acompañaría toda la vida. Su padre, atrapado por el alcohol, apenas podía sostener la casa ni las esperanzas de su hijo. Powell creció entre el ruido de las calles y la soledad de una habitación sin promesas. Mientras muchos de sus amigos cayeron en caminos sin retorno, él buscó refugio en algo distinto: la actuación. En las aulas del Duke Ellington School of the Arts, encontró por primera vez una voz, una razón para quedarse de pie, cuando todo parecía empujarlo hacia abajo. Allí, el chico del barrio duro aprendió que podía transformarse en otro, sin dejar de ser el mismo. Sus primeros papeles llegaron sin glamour, en obras pequeñas, con pagos modestos y camerinos improvisados, pero cada escena era una forma de gritarle al mundo que merecía ser visto. Su mirada intensa, esa mezcla de dolor y orgullo, llamó la atención de directores que buscaban autenticidad. Clifton no actuaba para fingir, actuaba para sobrevivir. A finales de los años 80, comenzó a aparecer en películas independientes, a menudo interpretando personajes duros, hombres marcados por la calle. Aquellos papeles no eran casualidad. Él conocía la oscuridad de la que provenían. En cada diálogo, en cada gesto, había un eco de su propia historia. Hollywood lo notó por primera vez en los 90, cuando el cine urbano empezó a reflejar realidades que antes nadie quería mirar. Fue entonces cuando su nombre apareció en el reparto de Menace to You Society, 1993. Su actuación, cruda y sincera, lo convirtió en una presencia imposible de ignorar. El muchacho de Southeast D.C. había cruzado el umbral de un mundo que no estaba hecho para gente como él. Poco a poco, Powell construyó una reputación de actor disciplinado, confiable, sin escándalos. En un ambiente donde muchos se perdían entre la fama y las tentaciones, él parecía encontrar consuelo en el trabajo. Sin embargo, esa misma entrega que lo elevó también comenzaría a aislarlo. Cada nuevo proyecto era un intento de llenar los silencios de su pasado, de redimir las ausencias que lo perseguían desde niño. Su historia hasta entonces no era solo la de un actor en ascenso, sino la de un hombre que luchaba por transformar el dolor en arte. Y en ese intento, sin saberlo, ya estaba escribiendo el primer capítulo de una vida que el mundo recordaría tanto por su talento como por sus tormentas. El ascenso de Clifton Powell fue silencioso, pero firme. No necesitó escándalos ni titulares para conquistar la pantalla. Bastaron su mirada, su voz y esa energía que hacía vibrar cada escena. A mediados de los 90, su nombre ya circulaba entre los directores que buscaban autenticidad. En Friday, la comedia que se convirtió en un fenómeno cultural, Powell demostró un talento natural para equilibrar humor y tensión, mostrando que podía moverse con la misma soltura entre la risa y el drama. Hollywood lo descubrió tarde, pero cuando lo hizo,
No pudo ignorarlo. Dead President, Why Do Fools Fall in Love, Rush Hour Next Friday. Película tras película, Powell construía un legado de trabajo constante, convirtiéndose en ese rostro que el público siempre reconocía, aunque no recordara su nombre. Era el hombre que sostenía la historia, el actor que hacía que los demás brillaran. El punto más alto llegó en 2004 con Ray, la biografía de Ray Charles protagonizada por Jamie Foxx. En el papel de Jeff Brown, Powell interpretó al manager Lil, que acompañó a Charles en su ascenso y caída. Su actuación fue tan precisa, tan humana, que la crítica lo señaló como uno de los pilares emocionales del filme. Aquella interpretación le valió una nominación al premio NAACP Image Award, y por primera vez su nombre sonó junto al de las grandes figuras del cine afroamericano. En esos años, Clifton parecía tenerlo todo: respeto profesional, estabilidad económica y el cariño de un público que lo veía como un símbolo de perseverancia. Su rostro aparecía en más de 100 producciones. Era el hombre al que Hollywood llamaba cuando necesitaba verdad. Directores y productores lo describían como un actor de alma vieja, alguien capaz de dotar de profundidad incluso al personaje más pequeño. Pero el reconocimiento no solo venía del talento, venía del camino. Powell representaba a toda una generación de artistas negros que habían tenido que abrirse paso en una industria que rara vez les daba las mismas oportunidades. Su éxito era una forma de resistencia, una victoria compartida por todos aquellos que habían sido ignorados por el color de su piel o el lugar donde nacieron. En las entrevistas solía decir que cada película era una conversación con su pasado, que cuando interpretaba a un padre pensaba en el suyo, cuando daba vida a un hombre roto pensaba en el niño que fue. Así, la actuación se volvió su forma de sanar, de darle sentido a las heridas. En ese tiempo dorado parecía que nada podría derribarlo, pero detrás de los aplausos y los contratos se acercaba un golpe que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Un rumor, una acusación, y de pronto todo el brillo comenzó a desvanecerse. El año 2011 marcó un antes y un después en la vida de Clifton Powell. Lo que comenzó como una carrera sólida se transformó en una batalla por la supervivencia. Una mujer, bajo el nombre de Keontae Meyers, lo acusó de haber cruzado límites en una habitación de hotel en Nueva Orleans. La noticia cayó como un rayo en el corazón de Hollywood. En cuestión de horas, los titulares reemplazaron su trayectoria por una sola palabra: acusado. Powell lo negó todo desde el principio. Declaró que la historia era falsa, que no había crimen alguno, pero en Hollywood la verdad llega tarde y la sospecha llega primero. Aunque el caso penal fue desestimado por falta de pruebas, el daño ya estaba hecho. Los estudios cancelaron proyectos, los productores se distanciaron, los contratos desaparecieron. Era como si toda una industria hubiera decidido olvidar de quién se trataba. La demanda civil prolongó su agonía durante años. Cada audiencia era una herida abierta, cada silencio en la prensa una condena más pesada. Powell entendió que en el mundo del espectáculo no siempre se castiga la culpa, sino la apariencia de culpa. El juicio mediático fue más cruel que cualquier tribunal. Mientras la justicia lo absolvía, la opinión pública lo condenaba. Perdió papeles, amigos, y algo más profundo: la confianza en un sistema que parecía devorarse a sus propios hijos. Su carrera, que había tardado décadas en construir, se desmoronó en apenas unos meses. Las luces que antes lo seguían comenzaron a buscar otros rostros. El dolor más grande no fue la pérdida económica, ni siquiera la profesional. Fue mirar a sus hijos y sentir que el apellido Powell ya no representaba orgullo, sino duda. En entrevistas posteriores, confesó que aquella época fue la más oscura de su vida. Habló del silencio en los pasillos de su casa, de los amigos que dejaron de llamar, de las noches en que se preguntaba si alguna vez podría volver a actuar sin ser juzgado por un pasado que no fue suyo. Cuando finalmente el caso fue cerrado, no hubo celebración, no hubo disculpas, solo un hombre cansado, consciente de que en Hollywood la inocencia no siempre limpia la mancha del rumor. La sentencia judicial lo liberó,
pero la sentencia social permaneció. Así, Clifton Powell aprendió que el precio del éxito puede ser la soledad, que incluso sin haber cometido un delito, podía ser castigado con el olvido. En el espejo, ya no veía al actor admirado, sino al hombre que sobrevivía en la sombra de su propio nombre. Hoy, Clifton Powell ya no busca aplausos, busca comprensión. Después de décadas frente a las cámaras, aprendió que la verdadera escena no está en el set, sino en cómo uno enfrenta el silencio, cuando todos los focos se apagan. Su historia no es solo la de un actor que cayó y se levantó. Es la de un hombre que sobrevivió a la mirada implacable de una industria que ama rápido y olvida aún más rápido. En México, muchos lo recuerdan no solo por sus papeles, sino por su capacidad de resistir. Su nombre evoca ese tipo de fortaleza que no se aprende en los estudios, sino en las calles, en los golpes del alma. Tal vez por eso, aunque Hollywood haya intentado borrarlo, su presencia sigue viva en cada espectador que alguna vez lo vio brillar. Powell dejó una lección que trasciende fronteras. La dignidad no necesita reconocimiento. Puede perderlo todo el dinero, los contratos, la fama, pero lo que no perdió fue la humanidad con la que interpretó cada papel. Su legado no está en las estatuillas que nunca ganó, sino en las miradas que nunca se olvidan, porque cada personaje suyo llevaba un pedazo de verdad, una confesión velada del hombre que luchaba por existir en un mundo que a veces no quiere ver. Y eso, más que cualquier premio, es lo que hace que su nombre merezca recordarse. Quizás la sentencia final no fue su derrota, sino su liberación. Liberación de una industria que confunde éxito con valor, rumor con justicia. Hoy, su historia sirve como espejo para todos los que han sido juzgados sin ser escuchados. Si esta historia te hizo pensar en alguien que también fue silenciado, escríbelo abajo. Las historias que se comparten sanan.